Capítulo 7. Que Dios me ayude, por fin lo he visto con mis propios ojos. Que Dios nos ayude a todos. Nos mintieron. El Dr. Robinson y la gente de Umbrella organizaron una conferencia de prensa en el hospital esta misma mañana e insistieron en que no había necesidad de dejarse llevar por el pánico, que los casos mencionados no eran más que hechos aislados, que las víctimas en realidad sufrían la gripe. Según ellos, no se trataba de la llamada enfermedad caníbal de la que hablaron los Stars en julio pasado, a pesar de lo que dijeran unos cuantos ciudadanos paranoicos. El jefe de policía Irons también estaba allí, y apoyó a los doctores e insistió sobre la incompetencia de los Stars que habían muerto. Caso cerrado, ¿de acuerdo? No había nada por lo que preocuparse. Estábamos de regreso a la oficina después de la conferencia de prensa, ya al sur de la calle Cole, cuando vimos que había un tumulto que había detenido el tráfico, con un par de coches parados y una multitud reunida alrededor. No había policías por ningún lado. Pensé que se trataba de algún accidente leve, así que comencé a dar marcha atrás, pero Dave quería sacar unas cuantas fotos. Todavía le quedaban 2 rollos de película que no había utilizado en el hospital. Salimos del coche y, de repente, la gente comenzó a correr y a gritar pidiendo ayuda. Vimos a 3 peatones tumbados en mitad de la calzada, y había sangre por todos lados. El atacante era un joven de apenas unos 20 años, blanco, estaba sentado a horcajadas sobre un anciano, y... me tiemblan las manos. No sé cómo escribirlo. No quiero escribirlo, pero es mi trabajo. La gente tiene que saberlo. No puedo dejar que me afecte de este modo. Se estaba comiendo uno de los ojos del anciano. Las otras 2 víctimas estaban muertas, asesinadas. Eran una anciana y una joven, ambas con las gargantas destrozadas y los rostros llenos de sangre. A la joven la habían destripado por completo. Todo era un caos, una situación totalmente histérica, gritos, alaridos, gemidos, incluso risas enloquecidas. Dave logró sacar un par de fotos y luego se puso a vomitar. Quería hacer algo, de verdad, pero aquellas personas ya estaban muertas y yo tenía miedo. El joven se tragó el ojo del anciano y empezó a meter los dedos en el otro ojo, ajeno por completo a todo lo que ocurría a su alrededor. De hecho, estaba gimoteando como si no tuviera bastante a pesar de estar cubierto de sangre y de restos. Oímos las sirenas y retrocedimos igual que todos los demás. La mayor parte de la gente se marchó, pero unos cuantos nos quedamos, pálidos, asqueados y atemorizados. Un tendero regordete me contó lo que había pasado mientras se retorcía las manos sin cesar, aunque tampoco había mucho que contar. Al parecer, el joven simplemente había aparecido en la calle, había agarrado a la muchacha y había comenzado a morderla. El tendero me dijo que el nombre de la joven era Joelle no sé qué más, y que iba caminando con su madre, una tal señora Murray. El tendero no sabía su nombre de pila. La señora Murray intentó detener al atacante, y el joven se abalanzó sobre ella. Un par de hombres se esforzaron por ayudarla y se echaron encima del chaval, pero también mató a uno de ellos, así que nadie más había intentado ayudarlas. Entonces aparecieron los polis, y antes incluso de echar un vistazo al follón que había en la calle, al chaval que se estaba comiendo al anciano, despejaron y aseguraron la zona. 3 coches patrulla rodearon al joven y lo ocultaron de la vista por completo. Al tendero le dijeron que cerrara el negocio y que se fuera a casa, lo mismo que todos los que quedábamos allí. Cuando le dije a la gente que Dave y yo éramos de la prensa, confiscó la cámara de Dave. Nos dijo que contenía pruebas, lo que supone una gilipollez. Como si tuviera derecho a... Pero fíjate, yo aquí preocupado por la libertad de prensa a estas alturas. Ya no importa. A las 4 en punto de esta tarde, hace una hora, el alcalde Harris ha declarado la ley marcial. Han colocado barricadas y controles por toda la ciudad, y hemos quedado aislados del exterior. Según Harris, la ciudad permanecerá en cuarentena para que la desgraciada enfermedad que está afectando a algunos de nuestros ciudadanos no se extienda. No la llamó la enfermedad del caníbal, pero es obvio que se trata de ella, y según el escáner de radio con la frecuencia de la policía, los ataques se están multiplicando de forma exponencial. Es posible que ya sea demasiado tarde para nosotros.
La enfermedad no se propaga por el aire, o ya estaríamos todos infectados, pero todas las pruebas y las evidencias demuestran que contraes la enfermedad si te muerde uno de ellos, lo mismo que en las películas que solía ver en el cine cuando era un crío. Eso explicaría el increíble aumento del número de ataques, pero también indica que a menos que la ayuda llegue muy pronto, todos vamos a morir, de un modo u otro. Los polis han cerrado el periódico, pero voy a intentar que todo el mundo se entere, aunque tenga que ir de puerta en puerta. Dave, Tom, Katy, el señor Braxton, todos los demás se han ido a sus casas para estar con sus familias. No les importa que la gente no sepa la verdad, pero eso es todo lo que me queda a mí. No quiero. Acabo de oír cristales rotos en la planta de abajo. Alguien viene. Ya no ponía nada más. Carlos dejó de nuevo los folios arrugados que había encontrado sobre el escritorio del periodista. Tenía los labios apretados en un gesto desalentado y lúgubre. Había acabado con 2 zombies en el pasillo. Quizá uno de ellos era el periodista, una idea bastante inquietante que empeoraba si se pensaba en sus implicaciones cuánto había tardado aquel individuo en transformarse en un zombie. Y si tiene razón respecto a la enfermedad, ¿cuánto tiempo le queda a Randy? Sobre una mesa al otro lado de la habitación había un escáner para las frecuencias de radio de la policía y una especie de radio de mano, pero de repente, en lo único que pudo pensar fue en Randy, en la planta de abajo, cada vez más enfermo, esperando que Carlos regresara. Se había mantenido en pie bastante bien al principio, e incluso había sido capaz de atravesar 2 de las barricadas sin apenas ayuda, pero para cuando llegaron al edificio de la prensa de la Raccoon Press, apenas podía mantener erguida la cabeza. Carlos lo había dejado recostado debajo de un teléfono público desconectado que había en la primera planta. No había querido arrastrarlo por las escaleras. En la parte de abajo quedaban unos cuantos fuegos pequeños y Carlos tuvo miedo de que Randy tropezara, cayera en uno de ellos y se quemara. Lo que ahora mismo sería la menor de sus preocupaciones. Joder, qué follón de mierda. ¿Por qué no nos dijeron en la jodienda que nos estábamos metiendo? Carlos dejó a un lado la desesperación que aquella pregunta le causó. Era algo que podría denunciar a las autoridades pertinentes cuando lograran salir de allí. Lo más probable era que lo deportasen, ya que estaba en el país gracias a Umbrella, pero ¿y qué? En aquellos momentos, volver a su estilo de vida anterior le parecía irse de merienda campestre. Se acercó apresuradamente al aparato de radio y conectó el escáner. No tenía muy claro lo que tenía que hacer. Jamás había utilizado uno, y su única experiencia con las radios de transmisión-recepción fueron unos walkie-talkies de juguete que le regalaron de pequeño. En la superficie del escáner aparecía escrito 200 canales multibanda, y hasta había un botón de encendido. Lo apretó y observó como en una pequeña pantalla digital empezaban a parpadear varias series de números que no significaban nada para él. A excepción de unos cuantos chasquidos y de algunos restallidos de estática, nada ocurrió. Genial. Esto sí que sirve de mucha ayuda. De todas maneras, lo que en realidad necesitaba era la radio, y al menos parecía un walkie-talkie, aunque lo que ponía en uno de sus costados era transmisor receptor AM/SSB. Lo cogió mientras se preguntaba si tendría más de un canal o si tendría un botón de control de memoria, cuando oyó unas pisadas en el pasillo. Eran pasos lentos, que se arrastraban. Dejó la radio de nuevo en la mesa y empuñó el rifle de asalto girándose hacia la puerta que daba al pasillo. Había reconocido el andar desorientado y pesado de un zombie. La oficina grande del periódico era la única estancia de la segunda planta. A menos que quisiese saltar por la ventana, aquel pasillo y las escaleras eran el único modo de salir del edificio. Tendría que matarlo para regresar con... Mierda, ha tenido que pasar por delante de Randy. ¿Y si lo ha matado? ¿Y si era Randy? No, por favor, susurró, pero en cuanto se le ocurrió aquella posibilidad, no pudo dejar de pensar en ella. Retrocedió a lo largo de la estancia mientras sentía como el sudor comenzaba a bajarle por el cuello y la espalda. Los pasos continuaron avanzando, acercándose. Eso que oía era el sonido de alguien cojeando, el ruido provocado por un pie al ser arrastrado. No, por favor. No quiero tener que matarlo.
Los pasos se detuvieron justo delante de la entrada, y un instante después, Randy Thomas entró, se tambaleó hacia adentro, con un rostro carente de toda expresión, de todo dolor, con la boca llena de baba que iba cayendo en hilillos al suelo desde su labio inferior. «Randy, párate ahí, tío, ¿vale?» Carlos oyó que las palabras desprendían un miedo cerval. «Di algo, por favor. Randy». Carlos sintió que lo inundaba una especie de aceptación resignada cuando Randy inclinó la cabeza hacia un lado y avanzó con los brazos levantados en su dirección. De su garganta surgió un gemido gorgoteante, y Carlos pensó que se trataba del sonido más solitario que jamás había oído. En realidad, Randy ni lo veía, ni por supuesto entendía lo que le estaba diciendo. Carlos se había convertido en comida, nada más. «Lo siento mucho», le dijo, y lo repitió otra vez por si todavía dentro de aquel cuerpo quedaba una mínima parte de la personalidad de Randy. «Lo siento mucho. Descansa, Randy». Carlos apuntó con cuidado y apretó el gatillo. Apartó los ojos en cuanto vio aparecer el grupo de agujeros justo por encima de la ceja derecha de Randy, así que oyó pero no vio cómo el cuerpo de su camarada se estrellaba contra el suelo. Se quedó allí de pie, sin hacer nada, durante un buen rato, con los hombros hundidos mientras contemplaba sus propias fotos y se preguntaba cómo era posible que se hubiese cansado en tan poco tiempo, y diciéndose que no podía haber hecho otra cosa. Por fin, se acercó a la mesa y tomó de nuevo la radio. La encendió y pulsó el botón de transmisión. «Aquí Carlos Oliveira, miembro del equipo UX de Umbrella, Escuadra Alfa, Pelotón Delta. Estoy en la sede del periódico de Raccoon City. ¿Me oye alguien? Nos hemos quedado aislados del resto del pelotón, y necesito ayuda. Solicito ayuda inmediata. Si alguien puede oír esto, por favor, responda». No sonó nada excepto la estática. Pensó que quizá debería probar algún canal en concreto, podía pasar de uno en uno repitiendo el mensaje. Le dio la vuelta a la radio para mirar todos los botones y vio en la parte posterior una advertencia. «Alcance 10 kilómetros. Eso significa que puedo ponerme en contacto con cualquiera que esté en la ciudad. Eso es muy útil, solo que nadie me va a contestar, porque todos están muertos. Como Randy. Como yo». Cerró los ojos e intentó pensar, intentó sentir algo parecido a la esperanza, y en ese momento se acordó de Trent. Echó un vistazo al reloj dándose cuenta de lo enloquecido de la situación, y pensó que era lo único que tenía sentido en esos momentos. Trent lo sabía todo lo que estaba ocurriendo y le había dicho a Carlos dónde tenía que ir cuando estuviera de mierda hasta el cuello. Sin tener que preocuparse por Randy, y sin una ruta clara de salida de la ciudad. Grill 13. Carlos tenía poco más de una hora para encontrarlo. Gil acababa de entrar en la oficina de los Stars cuando la consola de comunicación de la parte trasera de la estancia comenzó a emitir chasquidos. Cerró la puerta de un golpe y corrió hacia ella mientras oía las palabras que llegaban en mitad de las descargas de estática. «Carlos Raccoon aislados, pelotón ayuda, si alguien puede oír, responda». Gil agarró los cascos, se los puso de un tirón y pulsó el botón de transmisión. «Aquí Gil Valentine, Escuadra de Tácticas Especiales y Rescates. No lo recibo muy bien. Repita, por favor. ¿Dónde se encuentra? ¿Me recibe? Cambio». Se esforzó por oír algo, cualquier sonido, y entonces vio que la luz del indicador de transmisión no estaba encendida. Pulsó varios botones y apretó el mando de comunicación, pero la pequeña luz verde se negó a encenderse. Maldita sea. Tampoco tenía ni puñetera idea sobre aparatos de comunicación. Fuese lo que fuese que estaba roto, no iba a ser ella quien pudiera arreglarlo. Gil dejó escapar un suspiro, colocó de nuevo los cascos sobre la consola y se dio la vuelta para observar el resto de la oficina. Aparte de unos cuantos papeles tirados por el suelo, tenía el mismo aspecto de siempre. Unas cuantas mesas repletas de archivos, ordenadores, algunos objetos personales, unas cuantas estanterías sobrecargadas, un fax y, detrás de una puerta, el depósito de armas de acero reforzado que, por Dios, esperaba que no estuviese vacío. Lo que me espera ahí fuera no va a morirse con facilidad.
Ese asesino de Stars. Se estremeció y sintió que el nudo provocado por el miedo que tenía en su estómago se hacía más fuerte. No sabía por qué no había derribado las puertas y la había matado. Era lo bastante fuerte para hacerlo con facilidad. Tan solo pensar en ello la hacía desear arrastrarse hasta un rincón oscuro y esconderse allí. Hizo parecer a los pocos zombies con que se había encontrado de camino a la comisaría tan peligrosos como bebés. Por supuesto, no era cierto, pero después de ver lo que el tirano le había hecho a Brad, Hill tragó saliva con dificultad y se sacó aquello de la cabeza. Darle vueltas y más vueltas no iba a servir para nada en absoluto. Era hora de poner manos a la obra. Se acercó a su mesa, pensando sin querer que la última vez que había estado sentada en ella era una persona diferente por completo. Le parecía que había pasado toda una vida desde esa última vez. Abrió el cajón superior y comenzó a rebuscar. Por fin, detrás de una caja de sujetapapeles, encontró el juego de herramientas que siempre tenía guardado en la oficina. ¿Sí? Sacó el pequeño envoltorio de trapo y lo desenrolló. Estudió con ojos expertos las ganzúas y las palanquetas. A veces, haberse criado como la hija de un ladrón profesional tenía grandes ventajas. Los días anteriores había tenido que andar pegándole tiros a las cerraduras. Algo que no era tan seguro o fácil como la gente pensaba. Tener una ganzúa medio en condiciones sería una ayuda enorme. Y, además, no tengo la llave del depósito de armas, aunque, claro, eso jamás me ha detenido antes. Había practicado con ella cuando no había nadie en la oficina para saber si podía hacerlo, y no lo había tenido demasiado difícil. La cerradura era de un modelo bastante antiguo. Hill se agachó delante de la puerta, colocó una de las palanquetas y una ganzúa, y empezó a tantear con suavidad en busca de las clavijas de la cerradura. Vio recompensados sus esfuerzos. En menos de un minuto la pesada puerta se abrió de par en par y allí, a plena vista, estaba la respuesta de acero inoxidable a al menos una de sus plegarias más recientes. «Que Dios te bendiga», Barry Burton susurró a la vez que tomaba un pesado revólver de la estantería inferior, vacía por lo demás. Era un Colt Python 357 Magnum, con 6 proyectiles en un cilindro extraíble. Barry era el especialista en armas del equipo Alpha y, además, estaba chiflado por las pistolas. La había llevado de prácticas de tiro bastantes veces, y siempre había insistido en que probara uno de sus Colts. Tenía 3, que ella supiera, cada uno de un calibre distinto, pero el 357 era el que tenía mayor potencia de fuego. Que lo hubiera dejado allí, ya fuese por error o a propósito, le parecía un milagro. Lo mismo que la caja con más de 20 proyectiles en el suelo del depósito de armas. No encontró cartuchos de escopeta, pero sí un cargador suelto lleno de balas de 9 milímetros en uno de los cajones. Al menos, el viaje ha merecido la pena. Además, con las ganzúas puedo bajar a la sala donde se guardan las pruebas y echar un vistazo en busca de material confiscado. La situación estaba mejorando. Lo único que le quedaba por hacer era salir de la ciudad en mitad de la noche esquivando a los zombies, a los animales feroces modificados genéticamente y a una criatura de la clase tirano que se proclamaba a sí misma la némesis de los Stars. Una némesis creada para ella. Se sorprendió al notar que aquello la hacía sonreír. Si se le añadía a todo aquello una explosión gigantesca y un poco de mal tiempo, podría tener toda una fiesta. Se dijo a sí misma, y comenzó a cargar el Magnum con unas manos no demasiado firmes, y que no lo habían estado desde hacía mucho tiempo.